El que esté libre de consumo, que lance la primera piedra. Nos pasamos la vida consumiendo productos, servicios, información, entretenimiento, alimentación y un sinfín de otras cosas. En 5C queremos saber qué, cómo y por qué compramos lo que compramos, qué prefieren los chilenos y con qué marcas conectan mejor. Acompáñanos en el podcast de 5C, Consumo, Clientes, Coyuntura, Comunicación, Conexión. Un análisis del consumo y el marketing realizado para ti por Cadem, para conocernos más y para entendernos mejor. Hola amigos, bienvenidos al 8º capítulo de nuestro podcast 5C, un espacio para conversar de consumo, marcas, tendencias y comunicación. Como siempre me acompaña mi amiga personal, Montserrat Copaja. ¿Cómo estás, Monse? Bien, Andrés. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Contento porque muchas personas nos han hecho llegar comentarios, sugerencias, comentarios positivos respecto a lo que ha sido 5C, a lo que ha sido particularmente también el último capítulo que abordamos, ¿no es cierto?, que estuvimos con Raúl Mengíbar, y en el fondo muchas personas nos han dado sus sugerencias, sus opiniones, así que invitamos a todos a comentar también, ¿no? Exacto, sí, estamos súper contentos, hemos recibido bien buenos comentarios de nuestro estudio 5C y también de nuestro podcast, así que les damos a todos las gracias y cualquier sugerencia, súper bienvenida, incluso en términos de temas, si es que hay alguien que se le ocurre un tema que sea interesante para tratar, bienvenidísimo. Y sí, nuestro último capítulo estuvo muy bueno de comunicación, así que nos quedamos con hambre de saber más de las comunicaciones. Así es, y para seguir, por tanto, ahondando en este mundo, ¿no es cierto?, de las comunicaciones, su relación con la identidad, con el ser de las marcas, ¿no es cierto?, o las empresas, hoy tenemos el honor de compartir esta mesa con Tomás Dittborn. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, Muy bien, bienvenidísimo. Gracias. Bienvenido. Tomás Dittborn, fundador de una de las agencias de publicidad más grandes y premiadas del país, Dittborn y Unzueta, y actualmente socio y director ejecutivo de Parresia Consultora. Sí, así es. Lo dije bien, ¿verdad? Sí. O también puede ser Parresía. Parresía, También, ya, sí. perfecto. Es una consultora experta, digamos, especializada en propósito corporativo, cambio, y tal vez la primera pregunta, y me gustaría partir por el fundamento del nombre, ¿no? Me llamó la atención el nombre Parresía o Parresia, y que habla de, por lo que estuvimos investigando, ¿no es cierto?, un vocablo griego, que habla un poco de el decir con valentía, el decir con franqueza, el comprometerse también con lo que uno comunica. Y ahí me gustaría entender un poco de dónde viene esta inspiración para el nombre, ¿no? Sí. Bueno, yo no lo podría haber dicho mejor el significado que tiene esa valentía. Es el coraje de decir lo que se piensa como verdad, la consecuencia, etc. Sobre todo en momentos en que puede ser arriesgado decir eso. Me surgió a mí estando en Francia. Yo estaba estudiando en Francia hace un par de años atrás, estaba haciendo un magíster, y me tocó leer a Michel Foucault. Y Michel Foucault como que rescató ese término después de 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos, y lo volvió a poner en la palestra en los 70 y 80. De hecho tiene un libro, que son, los libros de él en realidad son básicamente sus clases. Claro. Y me pareció así como me caló muy profundo, así como que sentí que era parte de la dificultad que tenemos hoy día, en todo aspecto, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, de nuestro vivir. ¿Cómo ves tú que se da ese decir con verdad, decir con franqueza, en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, en el mundo del marketing? Las comunicaciones, ¿Cómo hoy claro. día está...? Uno podría pensar que hasta un oxímoron, decir Parresia y marketing, porque todo, ¿no? Porque claro. sí. Ocurre que las organizaciones, las marcas y la manera de hablar tienen que tener mucho cuidado, por supuesto, porque creen que, y bastante común, no todas, pero creen que exponerse puede ser muy arriesgado. A pesar de que hemos visto marcas que se han expuesto, grandes como Nike y todo su asunto con Copernic, qué sé yo, y que ha sido muy exitoso. Y realmente la gente lo ha premiado, pero... Claro, y genera preferencia. Exactamente. Y apoyo. Camiseteo. Pero produce mucho nervio, porque es más fácil estas cosas que tienen así como una pequeña mermeladita para no... Un poco más tibio. Sí. Pero produce nervio porque en el fondo lo que yo comunique, lo que yo diga, me compromete en mi identidad. Sí. O sea, me genera una expectativa sobre mí. Sí, sí, por supuesto, genera una expectativa. O sea, ahí viene como
la consistencia y la coherencia con eso que estoy diciendo. Claro. O el grado de consistencia y coherencia, porque nadie es totalmente coherente ni totalmente consistente, evidente. Y asumir eso también facilita. Pero sí los compromisos centrales. Y los errores. Que no hay problema con los errores. Patagonia y otras marcas han mostrado muy honestamente, decir, mira, nosotros estamos en eso, pero por supuesto que hacemos un montón de cosas malas. Y eso se valora. Se valora esa honestidad, esa coherencia, esa consecuencia. Pero implica ese desafío de atreverse a decir cosas que... Hay como una cierta historia en las empresas de infabilidad, ¿Sí? ya, que no pueden fallar, Mm. que le tienen temor a que el consumidor percibe que hay una falla. Cuando en realidad, en todos los vínculos humanos, la falla lo que hace es acercarnos. Claro, ¿Cachai? humaniza. Porque, claro, exacto. Entonces, algunas marcas que han hecho eso se han atrevido y funciona. Pero igual hay una cierta resistencia, un cierto temor. Desde ese punto de vista, las marcas tal vez deben comportarse un poco más como personas, ¿no? Como seres humanos que muestran sus creencias, sus convicciones, y también de pronto son capaces de decir, la embarré, fallamos, pareciera, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. De hecho, hay, a raíz de lo que tú decís, como pareciera haber como una suerte de fantasía de que las marcas son una cosa como un poco extraña respecto al mundo de las personas, y en realidad son una interfaz. Son una interfaz entre las personas y una organización que produce o hace cosas. Entonces es difícil pensar que no son una extensión personal que permite vincular. Entonces yo creo que entenderlo de esa manera, y entenderlo significa comprender el fenómeno humano con sus ambos lados, con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus fracasos, puede ser muy atractivo. Pero sigue existiendo ese temor de decir, no, mejor mostrarme impecable, infalible. Y desde ahí también a veces medio vacío. Por supuesto. Y yo me acordaba de una cosa que pasó aquí cuando estábamos en la pandemia, de Casa Idea. Porque que le pasó a todas las compañías. Nadie estaba preparado para poder hacer delivery de la manera como surgió. Exacto. Y a ellos les quedó la escoba, pero pusieron un post que fue muy famoso, donde pidieron perdón porque en realidad dijeron, no estábamos preparados para esto. No estaba nadie. Sí. Y uno mira todas las reacciones, eran todos como, sigo comprando, no importa. Total. Sí. Una persona humana se equivocó, pide disculpas, Sí. porque no se puede hacer cargo de algo que era imposible que se hiciera cargo, qué sé yo. Pero es más bien la excepción. Exacto. Porque las grandes compañías de este país que también hacían el delivery y todo, no. Es como, no, yo tengo que mostrar que todo funciona. Y tú sabías que pedías que una cosa que llega el miércoles, llega el domingo. Y si le gusta y a bien, y veces si te no llega le lo que gusta, no habéis pedido. importa. Claro, claro. Entonces es más fácil eso otro. Produce más vínculos. Nos conectamos más por las fragilidades que por las omnipotencias. Exacto. Qué desafiante para las marcas, porque poder mostrarse a veces en ese sentido transparentes, auténticas, con esta identidad más humana, puede ser también súper... Yo creo. Hay que ser valiente. Ansiógeno, ¿no? Claro. Como que te genera una cierta ansiedad. Porque estamos súper expuestos a la evaluación y estamos súper expuestos a las metas. Entonces, claro, yo creo que... Y a la competencia. Claro. Porque entonces mostrarse una cierta fragilidad de cara a tu audiencia, a las personas, etcétera, incluso uno puede pensar que sí, pero mi competencia me va a ver eso y eso es intolerable. Claro. Y si lo usa para atacarme por ahí. Claro. Y tú hoy día que tú estás mucho más metido también en el mundo de la asesoría más a nivel estratégico, ¿no es cierto? ¿Qué ves en las empresas? ¿Ves que hay una conciencia de este vínculo que hay que generar desde un aspecto mucho más tal vez humano de las marcas? ¿O siguen buscando esa infalibilidad, no sé, o como se diga? Sí. ¿Cómo la ves tú? Yo creo que es peor que las dos cosas, porque están en la ambivalencia. O sea, han funcionado de una cierta manera durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo ha funcionado bien. Y hoy día hay una comprensión de que en realidad estamos en un momento de la sociedad, en cualquier país, no solo esta, en que es distinto y que esa conexión es muy relevante. Pero entre no saber cómo hacerlo, entre todo el tiempo que lo he hecho de una manera que ha funcionado, no se alcanzan a dar los giros. Algunos sí, pero los menos todavía. ¿Nos podrías contar casos, no sé, de empresas que lo están haciendo bien, como sí, mira, que han sido más valientes?
O sea, yo creo, hay varios casos. Uno, hay dos casos que a mí me llama la atención por lo increíblemente, es distinto, pero lo increíblemente poderoso, que son el caso de SQM y CMPC. Porque uno podría pensarse que SQM era una compañía extremadamente mal reputada, con todos los líos que tenía, etcétera. Y además una compañía que uno no sabe qué vende. Exacto. O sea, Muy lejana para el consumidor de a pie. Absolutamente. Absolutamente. Claro, muy B2B, Sí. digamos. Totalmente. Y B2B así de gran escala. Sí, Ni siquiera en súper Chile. arriba, claro. Sí. Y producto de las cosas que pasó, que también es un buen generador de cambio, esas crisis, decidieron ser una compañía, una organización valiosa para las personas en este país. Porque sin duda que, más allá de las peleas, era una compañía valiosa para la institucionalidad de este país, todo lo Así que es. exporte y los impuestos que pague, todas las cosas, por supuesto. Pero para las personas. Y con el desafío de que las personas no van a poder tener ningún producto que diga Sokimich, nada. Y yo creo que es Claro. extraordinario. Sí. Realmente, si uno mira en el corto periodo de tiempo, no sé, vamos a decir 5 años, o menos, O tal menos, vez, quizá. o 3, Sí. o 2, pasaron de un lugar muy abajo a un lugar muy arriba. Y bueno, ese MPC también tuvo su gran crisis de la colusión. Y también yo creo que hubo una reflexión profunda, a ver si tenemos que hacerlo de una manera completamente distinta. Y también ha tenido. Y hay otras compañías que no han pasado así como de las profundidades Claro. a las alturas, como por ejemplo Dr. Simi, que se volvió una compañía muy relevante. Totalmente. Es como número 4 en nuestro estudio de marcas Sí. ciudadanas. Y no sale de ahí. Y lo mismo, pero más barato. Sí. Ya, pero eso es increíble. Sí. Yo creo que un ejemplo así bien... ¿Por qué es un ejemplo tan particular para ti, Dr. Simi? A ver, hablemos un poco de Dr. Simi. Porque, ok, es lo mismo pero más barato, pero tiene que ser más que eso, porque Por supuesto. no sé Yo- si se yo- sostiene. Y solo. muchas veces nuestros clientes nos preguntan qué hace Dr. Simi, que está Claro, aquí yo- top 5. Yo creo que... Yo creo... Primero diría que el vínculo con las personas es en el ámbito más relevante. O sea, estamos hablando de la salud Sí. y el bolsillo. Es una mezcla, así, no sé qué va quedando que pueda sumarse a Sí, verdad. ese tablero. Y produce eso diciendo, mira, yo no lo dice necesariamente así porque lo que dice es lo mismo pero más barato, etcétera. Pero la sensación es que hay alguien que me entiende y me cuida en los espacios de mayor fragilidad que yo tengo, Mm. que son mi presupuesto y la salud. Mm. Entonces, no hay Sí, un qué buena. marketing en el sentido de la poética, del marketing, sino como una cosa muy abierta y honesta. Mm. Tanto que uno pensaría, pero ¿hace publicidad, doctor? Sí, me da la sensación de que no, Mm. de que en realidad están los puntos de venta y Mm. punto. Pero tienes ese vínculo muy poderoso, a mi juicio. Sí. Yo creo también Colún es un buen ejemplo, Mm. porque han construido un simbolismo gigante, Mm. que cuando lo partieron estaba bien, pero hoy día es infinito. O sea, después de la Claro. pandemia, el sur de Chile es lo más cercano al paraíso que hay. Claro. Entonces, y han sido muy consistentes, Sí. muy bien. O sea, Sí. Ahí nosotros en nuestro estudio hace un par de semanas evaluamos varias publicidades, mostramos publicidades y les preguntábamos si las han visto, si les gustaban. Y en el histórico también de la serie hemos visto publicidades recordadas, poco recuerdo específico de publicidad. Y en las bien evaluadas está Colún y también está Santander. También ha tenido Con esta campaña del del taxista. taxista. Sí. yo- Hay yo- algo también ahí en esa yo comunicación creo- emocional. ¿O no? Yo creo que no es tan distinto, por ejemplo, a Doctor Simi, otro formato, otra cosa. Pero las conversaciones que ocurren arriba de ese taxi son dolores de las personas. Claro, claro. Y los dolores de esas personas son casi los dolores de casi todos. O sea, ya, hay un migrante, por ejemplo, y el dolor de él es su pena de estar separada de la gente. Y eso, Sí. Santander da un espacio para que esa conversación ocurra y finalmente dice, mira, yo tengo una cosa que no calma eso, pero te ayuda a estar más cerca, que puede enviar dinero, qué sé yo. Mm. O el problema de esa mujer que tiene un hijo que en realidad lo único que quiere... Y todos vivimos eso. Total. O sea, una cierta inmediatez, una falta de valor del esfuerzo del dinero, etc. Mm. Entonces, uno ve eso y dice, a mí me pasa. Me puede pasar mucho o no tanto, pero me pasa. Es que Claro. hay pocos que no le pasan. Entonces produce rápidamente una conexión. Mm. Y también tiene un lenguaje muy coloquial, Mm. Sí. que sí, es como eso. Como así. simple. Como simple, Sí, cercano, muy auténtico. Yo podría haber ido ahí arriba de ese taxi. Claro.
Eso es lo que ocurre. Y uno podría pensar, ojalá me toque el taxista. Ojalá. Para que me dé el consejo. Para que me resuelva o me Claro, ayude o me dé un alguna cosa. Para que consejo. tengamos alguna conversación inspiradora, Porque ¿no? además Sí. eres muy empático, entonces también da una sensación como de contención. Totalmente. Yo creo que tiene eso. O sea, como es súper contenedor el personaje sobre temas que son dolorosos. Exacto. Ahí, de alguna forma, la campaña manifiesta o expresa una emoción, ¿no? Me parece. Una emoción de, como tú dices, contención, de escucha. ¿Qué rol juegan las emociones en la comunicación? ¿Qué rol juegan en las publicidades? ¿La emoción tiene que estar puesta en la pieza o está puesta en la marca, en la compañía que se expresa a través de esta pieza, ¿no? Total. Yo creo que en la publicidad, particularmente en la publicidad, pero en casi todas las comunicaciones, la emoción es casi todo. Casi todo. Evidentemente, el trabajo previo es una definición estratégica que se reflexiona respecto a la marca, la competencia, las personas, etc. Y se llega a un punto de decir, ya, este es un buen camino. Y ahí eso cambia de hemisferio. Porque si no, uno contaría lo mismo que acaba de definir. Mira, nosotros, ya, pero eso no sirve de nada. Claro. Porque nuestras percepciones actúan, a mí se me olvida ya, si primero en el hipotálamo o primero en la amígdala atrás, pero la manera como percibimos primariamente es emocional y después vamos haciendo los chequeos racionales para saber si eso tiene sentido, etc. Es biológico. Entonces, la gran habilidad es ser capaz de comprender, vamos a decir, el problema o la oportunidad que tiene y quedarse ahí para traspasarlo a algo que es mucho más complejo, que es ese ámbito emocional donde la persona es capaz de no procesarlo intelectualmente, pero recibir esos mensajes envueltos en emociones y en símbolos y que conectan con eso que planteamos que era un problema y una oportunidad. Claro, pero claro. no tratar de decirle, mira, este es el problema o esta es la oportunidad y queremos que tú más o menos hagas esto. Claro. Ahí es donde quedan, yo te diría que tal vez puede ser en el mundo del B2B, porque es muy racional y opera de otra manera, pero en el mundo del B2C es comprender ese fenómeno. Ahora, es más incierto. Claro. Es más incierto porque es más nítido poder poner en blanco y negro lo que ocurre y lo que queremos que ocurra, pero el hacerlo de otra manera es un poco más incierto. ¿Cómo sé si esas emociones finalmente me van a llevar ahí o no? Claro, porque al final te expone a un trabajo también de interpretación emocional de la audiencia, ¿no? Por supuesto. Y ahí uno no sabe bien muchas veces qué pasa. Pero puede ser bastante más. Porque si nos detenemos a comprender ese fenómeno, Claro. el fenómeno emocional, y cada vez hay mejor y más información, o más y mejor información para comprender más o menos cómo ocurre ese fenómeno. Ahí yo sé que tú has estado como involucrado, ¿no es cierto?, en una campaña que me parece que ha generado conversación, una campaña que creo que es la de Grupo Empresas Copec, ¿no es cierto?, respecto al cortoplacismo. Sí. Es una campaña que nosotros hemos estudiado y que sabemos que genera ciertas emociones tal vez incómodas, que nos conecta con una angustia y vemos distintas reacciones, ¿no? Vemos que hay personas a las que esa angustia lo moviliza, otras personas que probablemente esa angustia la paraliza. Sí. Arriesgado, ¿no? Arriesgado poner en código publicitario una emoción incómoda. ¿Cómo trabajaron eso? Es buen punto, ¿eh? Eso de... se conecta un poco también con lo que hablábamos de parresia. Es que a veces hay que incomodar. Si uno quiere... A veces hay situaciones como esta, por ejemplo, el cortoplacismo, que alguien dice, mira, esto ocurre cuando hay tanto cortoplacismo y si bien sabemos que nadie lo está poniendo como es un problema fuerte. Ahora, ¿cuál es la emoción de un problema? Es una dificultad, es algo de lo cual yo quiero salir, escapar. Si tú cuentas un problema con la emoción, entonces no es un problema. Está acompañada de un problema. Es como si tú tienes rabia, lo tiendes a golpear o a agredir. Ya, ok. Si tienes miedo, tiendes a huir. Claro. Okay. ¿Cuál es la emoción de un problema? Y la emoción de un problema es una dificultad de la cual queremos escapar. O sea, ya. Pero lo que nosotros queremos es lo contrario. Queremos que la gente se detenga un segundo a decir, ok, aquí hay un problema. Y pueda reflexionar respecto, me hace sentido. Igual quiero escapar. Eso, quiero escapar. Claro. Pero nosotros pensamos que, por ejemplo, la educación es un problema. Tenemos un problema con la educación.
O sea, no es que sea un problema per se, Ujú. no debería serlo, al contrario, Claro. debería ser ya. Pero hay un problema. Hay un Sí. problema. Y todo el mundo, y tú le decís, oye, no, sí, la calidad de la educación, sabemos que hay un problema, evidente, y el CAE, todas las cosas, y no hay problema. No. Pero con el cortoplacismo no está instalado como un problema realmente. Y probablemente sea el problema más grande que tenemos, que estamos actuando, intentando resolver cosas muy inmediatas, y eso lo que nos hace es mantenernos en la inmediatez, ¿no? Y instalarlo como problema es, instalémonos también en la emoción, entonces. Sí. Instalémonos en la emoción de que esto es un problema. Sí. Ese fue el atrevimiento, Mm. y yo comparto contigo, hay un atrevimiento porque nadie quiere poner problemas. Claro. Nadie quiere poner problemas. Pero también cuando uno mira, por ejemplo, lo que hablamos antes, el caso de Nike y Copernic, Ujú. él puso un problema. Mm. Ese tipo no se paró mientras cantaba la canción nacional, Claro. que era un problema. Y nadie dijo que yo me la juego con ese problema. Mm. Y finalmente funcionó. Pues, ya, entonces, probablemente lo que ocurre con eso es que uno instala un problema y después... Y es una cosa que no está definido cuánto tiempo, qué sé yo. ¿En qué momento tú empiezas a decir, ok, la manera de abordar ese problema acá? Pero antes tenés que... Poner el porque- elefante, claro. Sí, porque si no pones el elefante no hay nada que abordar. Claro, Tienes que romper algunas copas en la Claro. cristalería del elefante. claro, Y hay que ser exacto. valiente para decir, ok, yo soy el que mete el elefante en la cristalería. Bien valiente, Sí. porque es más fácil quedarse calladito No, y, total. y De hecho, tibio. bueno, en el estudio indica que una de las cosas que más valoraban es la valentía que tuvo Empresa Copec para hacer eso. Claro. Sí. La valentía de la parresia. Ah. La valentía para Recia, y también una cosa que dijo Martin Luther King, que fue muy bonito, que nosotros lo usamos, que decía que él dijo, no me preocupan los corruptos, no me preocupan los que dañan, no, lo que me preocupa es el silencio de los inocentes. O sea, aquellos que hacen bien y no hablan. Claro. Mm. Entonces, bueno, nosotros consideramos que Empresa Copec es una empresa que, como cualquiera, tiene falencias, dificultades, etcétera, pero que en general tiene un buen actuar, funciona a largo Claro, plazo, es querida. etcétera. Entonces, usemos ese capital, ¿verdad? Como dicen, Mm. voy Sí. a usar todo mi capital político, ok, usemos mi capital, y yo creo que hasta ahora va funcionando. Ahora, Sí. Antes hablábamos fuera de micrófono, hablábamos respecto al tema del cambio. Me imagino que adoptar una estrategia comunicacional de esta índole, ¿no es cierto?, con ese atrevimiento, implica generar un cambio probablemente. Pero tú me comentabas que el cambio siempre tiene dos fuerzas implícitas, ¿no? Sí. Me gustaría como profundizar un poco respecto a eso, que me pareció interesante. Eh, Que uno lo puede llevar además al mundo de los negocios, al mundo de la política. A cualquiera, claro. Claro, el cambio tiene la ambivalencia que la ambivalencia es de las situaciones que nosotros más queremos evadir, siempre. Pues son dos fuerzas que nos tiran hacia dos lados generalmente bien opuestos. En el caso del cambio es saber que es necesario hacer las cosas de una manera diferente y resistirse a hacer las cosas de una manera diferente. Esa es la ambivalencia que tiene permanente. Una tensión. Total, siempre. Nos resistimos porque es desconocido, nos resistimos porque en muchos casos la forma como hemos hecho nos ha llevado hasta acá Claro. y pensamos que nos puede llevar hasta allá, Claro. Ujú. y no necesariamente. Sobre todo en los contextos de hoy día que cambian tan Sí. rápido que no es eso. Y también hay una cosa biológica. El organismo, cuando genera un cáncer, que es algo malo, igual lo sigue generando. Mm. O sea, tenemos biológicamente una tendencia a continuar de la misma manera, biológicamente. Y no... Entonces es como muy incluyente, no solo psicológico, sino biológicamente muy contraintuitivo hacer el cambio. ¿Y qué cambios dirías tú que hoy día la sociedad exige tal vez a las marcas, a las empresas? ¿Qué le está pidiendo Sí. la sociedad a las empresas? Mira, yo no sé si usaría pidiendo, pero puede ser, ¿ah? Pero yo creo que de los desafíos más grandes es la misma dinámica de cambio que tiene un proceso de aceleramiento. Siempre el cambio ha sido permanente, etcétera, pero ahora ese proceso, muy empujado por el desarrollo de la tecnología, que hace que cambie todo, y de manera muy abrupta y muy rápida, plantea lo que decía Bauman, que esta modernidad líquida, en que no alcanzamos a Sí. estructurar algo, una Ya institución cambió. cualquiera, y ya cambió. Sí. Entonces, lo que ocurre es que esa velocidad que hemos desarrollado tecnológicamente no se acompaña con la adaptabilidad que tenemos como personas. Claro. Ya, y eso ocurre en una marca. Claro.
La sociedad evoluciona a un ritmo y yo, como marca, que finalmente es una extensión de un grupo de personas que se organiza para hacer algo y vincularse, está permanentemente al debe. Como que siempre está un poquito atrasado, Atrás. un poquito a placé, digamos. Y no un poquito. Ya, Un Siempre, harto. siempre está cada vez un poquito más atrás. perfecto. Entonces, claro, uno ve que Google es una compañía antigua que nació en el 98. Cuando antes las compañías, o sea, eran Ford, General Motors. Claro. Pero hoy día no. Y nosotros vamos a ver, si nos juntamos aquí en 5 años más, que básicamente nuestro parque automotriz va a ser chino. O sea, Sí, hace poco nadie se compraba autos chinos, ¿no? Y hoy día uno ve y con un desarrollo, ya. Y esto en todos los ámbitos. Entonces, es un gran, gran, gran desafío porque la contraparte es cómo hago eso sin dejar de ser quien soy, porque eso ha sido valioso. Entonces, una especie como de mutación genética programada, que es difícil. Es como tengo mi ADN, pero se modifica de a poco, porque si lo modifico muy brusco, bueno, ahí puede que haya parar al precipicio. Claro. Entonces, ¿cómo soy otro siendo el mismo? Claro. Ah. Eso es súper complejo. Y para las marcas que están manejadas por personas también, más difícil todavía, Sí, porque hay que ponerse de acuerdo en hacia dónde voy. Y son personas también. Claro. Si es un grupo de personas que se organizan. Claro. Es súper complejo. Realmente, yo creo que plantea un desafío así enorme, enorme, enorme para la mayoría. Las marcas tecnológicas tal vez tienen como nacieron hace poco, si yo, tienen menos anclaje de esa manera. Y como que no tienen mucho problema. O menos. Pero las marcas que tienen más tiempo, etcétera, tienen un desafío gigante. Gigante. En avanzar al ritmo que hoy día se exige. Sí. Oye, bueno, buenísimo la conversación. Solo una pregunta final que no puedo dejar de hacerla. Es, tú que has estado involucrado en el mundo de la publicidad, en el mundo de la comunicación, ahora en el mundo del propósito, en el mundo del cambio, ¿qué rol ves que juega o cómo, cuál es la mejor articulación posible, el aporte que hacemos desde el mundo de la investigación de mercado, desde el mundo de los estudios? ¿Qué rol ves tú que nosotros jugamos y cuál es el valor que ves tú en este negocio? Yo veo dos cosas. Veo un desafío gigante para la investigación de mercado, porque creo que puede ser cada vez como más complejo obtener esa verdad, por así decirlo. O sea, que es compleja, pero a la vez totalmente relevante. Totalmente. Entonces, cuando uno mira el mar, ya uno ve las olas, ve las mareas y ve las corrientes. Eso tiene como... Ya. Probablemente ahora tenemos muchas olitas chicas, pero nosotros no podemos actuar por esas olitas chicas porque nos vamos a quedar siempre en la orilla. Claro, Tenemos que entender un poco la marea y las corrientes. Entonces, la investigación de mercado yo creo que tiene o puede tener esos tres ámbitos. Es decir, mira, en términos de corriente, esto así, en términos de marea y en términos de olitas, estar así como muy activo, muy dinámico, etcétera. Y eso puede ayudar. Muy en el día a día, pero también viendo la profundidad. O sea, es que es fundamental, porque si no te caes en el día a día y moriste. Claro. Es el árbol y el bosque. El árbol y el bosque. Cosas así, ¿no? Sí. Y todo eso cambiando. Porque Además, claro. además. los bosques son bonitos porque son milenarios, Claro. pero ya no queda nada muy milenario. Claro. Entonces yo creo que en realidad también es un muy buen desafío para las compañías de investigación de mercado, porque se vuelven como una ayuda mucho más necesaria. Es como las aplicaciones del clima en los teléfonos. Sí. Eso te permite saber cómo te Sí. vestís. Antes, Claro. bueno, no, ya era el verano y tenía ropa de verano. Claro. Pero hoy día uno... Ya, entonces las compañías de investigación de mercado me tienen que decir que viene el verano, pero también me tienen que decir mañana en la mañana Sí. cómo va a estar el clima. Claro, Y en la tarde va a cambiar. Sí, porque está loco el clima. Sí, porque está un poco ¿O no? movido, ¿no? Como todo, ¿no? Como todo, ¿no? Como todo. Sí, sí. Bueno, oye, me parece que ha sido una tremenda conversación. Siempre nos quedamos con gusto a poco. Sí, siempre. Sí. A mí Siempre. me carga esta cosa, este formato TED, que ahora todo es rápido. O sea, bueno, algún día vamos a tener unos formatos más extendidos. Una a lo hora y mejor- media. Claro, y con una copa de vino. Sí, Y- no hay mucha tolerancia para eso hoy día, para Sí, la calma. parece que no. Oye, nosotros, bueno, vamos a cerrar, Monse. Como cada capítulo, como cada episodio, siempre pedimos a nuestro invitado que cierre tal vez con una canción. ¿Te gusta la música, Tomás? Muchísimo. Buenísimo. Muy melómano. Qué bueno, sí, uno de mis grandes gustos también en la vida es la música, así que te dejo el espacio, digamos, para que nos presentes una canción, un artista con el cual cerrar este episodio, junto con agradecerte tu Sí, muchas ayuda. gracias por venir, hemos No, gracias aprendido a usted. montones. Gracias a usted, muy entretenido. La artista que me gustaría proponer se llama Annette Askvik. No estoy seguro si es noruega, finlandesa o de alguno, pero de por allá. Es una vocalista fantástica y la canción en particular se llama Liberty. Es el regalito.
Perfecto. Excelente, nos vamos Liberty, escuchando entonces. Muy bien, Gracias, muchas Tomás. gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. happened to liberty and the bridges we almost got done. What happened to that was going to take us home. El que esté libre de consumo, que lance la primera piedra. Nos pasamos la vida consumiendo productos, servicios, información, entretenimiento, alimentación y un sinfín de otras cosas. En 5C queremos saber qué, cómo y por qué compramos lo que compramos, qué prefieren los chilenos y con qué marcas conectan mejor. Acompáñanos en el podcast de 5C, Consumo, Clientes, Coyuntura, Comunicación, Conexión. Un análisis del consumo y el marketing realizado para ti por CADEM, para conocernos más y para entendernos mejor.